sí, en el balance de electrones se tiene que tomar muchas cositas en cuenta. Una de estas cosas es que, bueno, en la reacción química podemos observar de que el nitrógeno pasa de 0 a 3, y para el caso del oxígeno, el oxígeno molecular pasa de 0 a -2. Entonces, acá lo que primero hay que hacer es que los elementos, en este caso los elementos moleculares, pasan con subíndice 2, porque son moleculares, al igual que el oxígeno. Por ejemplo, en la reacción química de N2 más O2, que produce NO3. Entonces, acá podemos observar de que estos elementos moleculares se anotan tal cual como están. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debe haber un balance en esta pequeña mini ecuación. Es decir, si acá tenemos 2 de nitrógeno, debemos que anotar también 2 de nitrógeno, pero de esta manera, utilizando coeficientes. Para el caso del oxígeno también podemos anotar así otro coeficiente 2. Para el balance de electrones se debe que tomar en cuenta el número atómico. Recuerden que el número atómico, acá tengo esta parte en la tabla periódica. Recuerden que para el número atómico el nitrógeno es 7 y para el oxígeno es 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrógeno tiene 7 protones, y protones es igual a electrones, es decir, que también tiene 7 electrones en total. Para el caso del oxígeno, de igual manera, tiene 8 protones, y como protones es igual a electrones, va a tener 8 electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando el oxígeno hace reacción, por ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos el compuesto KOH. Los electrones de valencia del oxígeno es 6. Pueden observar ustedes en su tabla periódica, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, para que este enlace se pueda producir, el potasio le va a dar un electrón, del electrón de valencia que tiene, el único electrón de valencia que tiene el potasio se lo va a dar al oxígeno. Por lo tanto, le estaría dando un electrón de este lado, y este electrón se anotaría en este punto, ¿no? Delante de la línea. Entonces, al dar eso, el potasio queda con +1. ¿Por qué? Porque está dando un electrón, queda como un agente positivo. Al igual que el hidrógeno está dando un electrón también, su único electrón, de hecho, se lo está dando al oxígeno. Quedaría de esta manera, y de igual manera el hidrógeno quedaría con +1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí un electrón, ¿no? ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno está recibiendo esos 2 electrones. Por lo tanto, el oxígeno queda en deuda con estos 2 elementos químicos. Y al quedar en deuda, queda en deuda con 2 electrones. Por eso se dice que el oxígeno trabaja con -2. ¿Por qué? Porque ha recibido 2 electrones. Al colocar los números de oxidación para el estado de equilibrio de los compuestos químicos, el hidrógeno entonces quedaría con +1, el potasio con +1 y el oxígeno con -2. ¿Qué pasaría con sus números atómicos? Para el número atómico del hidrógeno, que su número atómico es 1, al quedar con 1, el hidrógeno quedaría con 0 electrones. El potasio, su número atómico es 19. Entonces, al tener 19 electrones y al dar ese un electrón, su electrón de valencia, se le restaría ese electrón menos un electrón y quedaría en 18 electrones totales. Y el oxígeno, que su número atómico es 8, este oxígeno quedaría con sus 8 electrones más los 2 electrones que pidió prestado, y tendría 10 electrones en total. Entonces, vamos a aplicar esto para hacer el balance de electrones, para este caso, ¿no? Podemos observar que aquí el nitrógeno tiene 7 protones, es decir, 7 electrones. Y para este caso, el nitrógeno tiene un 0, número de oxidación 0. Eso quiere decir que no dio ningún electrón, no ganó ni perdió electrones. Por lo tanto, el nitrógeno quedaría como 7 electrones en total en las entradas. Pero al estar en el lado de los productos, ya vamos a encontrar que estos 7 electrones pues ya cambian, ¿no? Vamos a hacer una pequeña corrección acá, porque son 7 electrones por cada átomo de nitrógeno, pero como tenemos 2 de nitrógeno acá, entonces significa que vamos a tener el doble de electrones, o 7 electrones por cada átomo, sería 7 por 2, serían 14 electrones. Entonces, ahí tendríamos 14 electrones. Y para el caso del nitrógeno más 3, podemos nosotros, para el caso del nitrógeno más 3, quiere decir de que si ya tenemos 7 electrones, ese más 3 significa de que el nitrógeno está dando esos electrones, por lo tanto lo vamos a restar, menos 3 electrones. Esto es igual a 4 electrones. Pero recuerden que son 4 electrones por cada átomo de nitrógeno, y como tenemos 2 de nitrógeno, entonces sería el doble, que serían 8 electrones. Ahora sí, para el caso del oxígeno, el oxígeno tiene su número atómico es 8, pero como tiene número de oxidación 0, no gana ni pierde electrones. Entonces, el número atómico del 0,8 significa que tiene 8 protones, y 8 protones es igual a electrones, tiene 8 electrones. 8 electrones por cada átomo de oxígeno serían 16 electrones. Entonces, pasaría del otro lado. Acá tendríamos al oxígeno menos 2, que tendríamos 8 electrones, y al tener 2, pues se le sumarían estos 2 electrones, ¿no? Porque pidió prestado esos electrones, como ya lo habíamos mencionado. Esto sería igual a 10 electrones en total, y 10 electrones por cada átomo de oxígeno sería el doble. Entonces, serían 20 electrones. Ok, entonces para hacer el balance de electrones tendríamos que utilizar estos datos. Muchos incluso hacen esto de manera mental, pero pues acá se les está enseñando de esta manera. Para 8, para llegar a 14, serían 6 electrones. Acá le tendríamos que sumar 6 electrones
para que 8 más 6 sea 14 y el balance de electrones pues quede precisamente así, ¿no? Balanceada. Y para este caso, para este lado, para el lado del oxígeno, tendríamos que colocar aquí 4 electrones, ¿no? Para que el balance de electrones quede bien. Entonces, estos números son los que se colocan de este lado, más 6 electrones y acá sería 4 electrones, ¿no? Y en el método redox vamos a observar algo, una estructura como este. Entonces, ahí les dejo la explicación. Bye.